Me llamo Elara, y mi mundo era el silencio dorado del desierto alto, donde el sol se levanta como una promesa y se acuesta como un juicio. Mi hijo, Kael, de 7 años, y Rock, un pastor de Anatolia con ojos de ámbar y el alma de un vigilante. Éramos una trinidad perfecta, un pacto sellado no con sangre, sino con la necesidad mutua. Recuerdo una mañana en particular, junto al viejo pozo. Kael se había empeñado en tallar un halcón de madera que nunca volaría, concentrado con esa seriedad infantil que desarma. Rock, a pesar de su tamaño imponente, yacía a sus pies, quieto, vigilando. Su respiración era un fuelle suave contra la tierra tibia. Sus orejas grandes giraban hacia el más mínimo soplo del viento, escaneando el horizonte por mí. Kael le había colocado una corona improvisada de flores secas, un absurdo que el gran perro toleraba con la dignidad de un rey que acepta un tributo tonto, pero sincero. Yo estaba moliendo el grano. El sonido rítmico de la piedra contra la piedra era la única melodía que necesitábamos. Y en ese instante, en esa paz frágil, creí que éramos intocables, que habíamos comprado nuestra parcela de eternidad en ese lugar olvidado. La eternidad terminó con el sonido de un motor que no pertenecía a nuestro mundo. Un rugido metálico que desgarró el silencio como un cuchillo. Fue repentino, brutal. Eran 3 camionetas levantando una nube marrón en el horizonte. Y yo supe, en el instante en que el corazón se me heló en el pecho, lo que venían a buscar, a Kael. No éramos solo refugiados en esta tierra inhóspita. Kael, mi pequeño, era el último de la línea de sangre del cuarzo, un linaje que, según la vieja profecía, podía hacer florecer el desierto. Y para un sindicato de agua enloquecido por la sequía, él no era un niño, sino una llave. El grito que salió de mi garganta no fue de pánico, sino de orden pura. Rock, con él, al cañón de las sombras. El perro no dudó. Su cuerpo de 100 kilos se interpuso entre nosotros y la amenaza, no para luchar aún, sino para guiar. Kael, con el halcón de madera todavía en la mano, entendió la urgencia en mis ojos y corrió, agarrándose al pelaje grueso de Rock como a una vela en la tormenta. Yo los seguí, sintiendo cómo el polvo de los neumáticos se nos pegaba a la garganta, la paz de la mañana reducida a escombros. La cacería había comenzado. El sol ya era un martillo al mediodía, cuando encontramos la primera señal, o más bien, la encontramos a ella. Me detuve en seco. La arena, que había estado relativamente lisa, mostraba la huella profunda de una bota de combate, un rastro que se desviaba ligeramente del camino principal hacia una formación rocosa que ofrecía sombra y una posible emboscada. Era una imprudencia que delataba un exceso de confianza, el primer error de un cazador que cree que su presa está agotada. Lo sabía. Si estaban tan cerca de Kael, significaba que Rock estaba forzando el paso más allá de sus límites. Mientras los oídos me zumbaban por la tensión y el cuerpo me ardía, busqué refugio bajo un saliente de arenisca. Un momento para obligar a mis pulmones a aceptar el oxígeno de nuevo. Me desplomé por un instante en la tierra fría. Recuerdo a mi abuela diciéndome que el desierto te habla solo cuando te detienes a escuchar, y el mío ahora solo susurraba nombres viejos y advertencias. ¿Por qué el destino insiste en tomar lo más puro, lo más inocente, para saldar deudas de poder y codicia que no son suyas? El peso de la responsabilidad era como una armadura de plomo. Cada paso me recordaba que la vida de Kael dependía solo de mi astucia, de la lealtad de un animal y de mi deseo de romper el ciclo. Respiré hondo, inhalando el olor a mineral calentado y salvia seca que siempre me recordaba a mi hogar perdido. No había tiempo para la melancolía. Las huellas nos decían que no eran solo hombres, eran bestias. La camioneta se había detenido no lejos de allí, y habían bajado a peinar la zona a pie, dividiéndose. Eso significaba que si caía en su trampa, Rock y Kael estarían expuestos en la ruta de escape. Tenía que ser el señuelo. Rápidamente, llené una cantimplora de arena, la até a una cuerda y la lancé, no lejos, sino lo suficientemente lejos para que el golpe seco contra una piedra atrajera su atención en la dirección opuesta a la que mis seres queridos habían tomado. Funcionó. Oí un grito amortiguado, la confirmación de que al menos uno de ellos había mordido el anzuelo. No podía quedarme a mirar. Me levanté. El dolor punzante en el costado era un recordatorio útil
de que no era invulnerable, y corrí en la dirección que había indicado a Kyle y Rock, dejando atrás la roca y la falsa pista. Tenía que acortar la distancia con ellos antes de que el resto del grupo se diera cuenta del engaño. Solo por un instante me permití pensar en la expresión de Rock cuando supo que debía separarse de mí. Era un dolor contenido, una aceptación del deber que trascendía su naturaleza de perro. El sol descendía, tiñendo el cielo de una gama violenta de naranjas y púrpuras cuando el rastro se convirtió en un campo minado de espinas. El obstáculo no era la geografía, sino la estrategia. Habían dispersado pequeñas trampas y dejado objetos personales de Kyle, su pañuelo rojo, un trozo de pan seco, en bifurcaciones falsas para obligarnos a dudar, para romper nuestra concentración. Era un juego psicológico que jugaban los cazadores experimentados, y yo sentí la bilis en la boca. Detuve mi carrera. La respiración era un jadeo áspero. Estaba sola en ese momento, siguiendo un rastro que ya no podía ser el de Kyle y Rock, sino uno inventado por mis perseguidores. Cerré los ojos y me forcé a recordar el olor de mi hijo, el sonido de sus pasos menudos en la arena. Un cazador busca una trayectoria lógica, un escape directo. Pero Rock no era un hombre. Él no seguía la lógica humana de supervivencia, sino la instintiva, la del animal que conoce cada grieta de esta tierra. Abrí mis ojos y miré al cielo. La luna ya se asomaba. Recordé el viejo camino de las cabras, una cornisa peligrosa, casi invisible desde abajo, que solo Rock conocía. Nunca elegirían ese camino, ¿o sí? Una imagen de cuando Kyle era un bebé y Rock lo protegía del frío del atardecer con su cuerpo vino a mi mente, tan vívida que casi pude sentir el calor de su pelaje. El recuerdo no era una debilidad, sino un ancla. La lealtad no es ciega, es una brújula. Si Rock tomó la cornisa, fue por un motivo. La altura les daba una ventaja visual, aunque fuera más lento. Tenía que confiar en su instinto por encima de mi miedo. El corazón me latía contra las costillas con la fuerza de un tambor de guerra mientras abandonaba el camino visible y comenzaba la ardua escalada por la pared de piedra. El ascenso fue una agonía silenciosa. Mis manos estaban desgarradas por el sílice, y mi vestido, antes un símbolo de mi vida pacífica, era ahora una bandera de batalla rasgada. Pero cada centímetro ganado me acercaba a ellos. Cuando finalmente alcancé la cresta, el viento azotó mi rostro como una bofetada. Miré hacia abajo. Los vehículos se habían reagrupado en la base del cañón. Sus luces eran ojos furiosos en la noche. No habían anticipado que yo subiría, pero al ver mi silueta, sus gritos ascendieron, mezclados con el sonido de los motores que volvían a rugir. El encuentro fue en la boca del Paso del Hueso, un lugar estrecho y traicionero. Kyle y Rock estaban allí, pero acorralados. Había 3 hombres con rifles apuntando hacia ellos. Los animales se habían interponido entre mi hijo y la muerte. Un muro de pelaje y valentía inquebrantable. Uno de los hombres, el que parecía el líder, un tipo con un bigote gris y ojos de hielo, gritó: «¡La madre! ¡Ríndete o tu perro paga el precio!». Mi mente se vació de todo excepto de una certeza absoluta. Si Kyle tocaba esa tierra, todo el desierto florecería. Y ellos lo sabían. El líder levantó su arma, y todo se detuvo. Mi visión se enfocó en un único punto: el cañón del rifle, el pequeño agujero negro que iba a liberar la muerte. Vi la gota de sudor frío deslizarse por la sien del tirador. Vi el pelaje de Rock erizarse, no en miedo, sino en la furia protectora que solo un guardián conoce. Pude escuchar mi propia sangre golpeando en mis oídos, el sonido de un reloj que se acelera hasta romperse. En ese instante de cámara lenta, un instante que duró una eternidad, vi el destello en los ojos del cazador antes de que su dedo presionara el gatillo. El estampido fue ensordecedor, pero no fue Rock quien cayó. Me había lanzado a un lado, tropezando con una piedra, y el impacto fue en la roca a mis espaldas. La distracción fue suficiente. Rock, con una velocidad increíble para su tamaño, se lanzó contra el brazo armado del tirador, mordiendo, no para matar, sino para inutilizar. El rifle cayó al suelo con un ruido metálico sordo, pero el líder, reaccionando con frialdad brutal, desenvainó un machete. El machete subir, destinado al lomo de Rock. Y en ese segundo, el mundo me presentó la elección imposible. Podía abalanzarme contra el líder,
salvando a Rock, pero dejando a Kyle vulnerable a los otros dos hombres que ya se acercaban. O podía gritar, con el último aliento que me quedaba, la frase de poder que mi abuela me había prohibido usar hasta que no hubiera otra opción. Kyle, toca la arena, ahora. Era elegir entre la vida de mi fiel compañero y el destino que mi hijo representaba, sabiendo que usar el poder de Kyle lo marcaría para siempre. No hubo duda. No hubo lamento. Toca la arena. Kyle, con los ojos llenos de lágrimas y obediencia absoluta, dejó caer el halcón de madera, se arrodilló y extendió ambas manos sobre el polvo. En ese momento, el machete impactó en Rock, quien dejó escapar un aullido de dolor primario y profundo. Pero al mismo tiempo, la arena bajo las manos de Kyle comenzó a brillar con un verde esmeralda antinatural. El suelo tembló, y donde antes había sequedad, surgieron brotes de cactus gigantescos y enredaderas espinosas con la furia de una tormenta. Los hombres, ciegos por el súbito verdor y el caos, gritaron, atrapados por las espinas que se enroscaban alrededor de sus piernas. El eco del milagro se desvaneció con el primer rocío de la mañana. Los cazadores se habían ido, humillados, inmovilizados, y luego liberados por mi propia mano, con la promesa de que si volvían, el desierto los reclamaría por completo. Pero la victoria era una cicatriz fresca. Kyle estaba ileso, su rostro tranquilo, exhausto por el torrente de energía que había liberado. Yo estaba entera, sí, pero el corazón me dolía como si me lo hubieran arrancado y devuelto roto, o que estaba vivo. Pero la herida del machete en su costado era profunda, un recordatorio sangriento del precio que pagó la lealtad. Me senté junto a él, limpiando la herida con un paño mojado y sintiendo el temblor de su gran cuerpo bajo mis manos. Yo había elegido el destino sobre el afecto, el futuro del desierto sobre una vida individual. Gané la batalla, Kyle estaba a salvo, y el mundo que se había abierto en el paso del hueso era ahora un jardín verde, una nueva promesa. Pero perdí la inocencia, la nuestra y la de mi hijo. Ahora, cada vez que Kyle toca el suelo, el verdor lo sigue, un don y una carga visible. Ya no podemos escondernos. Él es una señal, una baliza en este mundo sediento. Y Rock, mi gran perro guardián, cojea levemente. Un paso más lento. Un silencio que reemplaza su anterior fogosidad. La vida nunca volverá a ser ese cotidiano y vínculo, junto al pozo. Ahora somos una leyenda, una advertencia. Ganamos la supervivencia, pero perdimos la paz y la sencillez. Y esa pérdida, esa cicatriz silenciosa, es la que duele más que cualquier machetazo. El desierto ha florecido, pero mi alma ha quedado más seca que nunca, obligada a ser la guardiana del milagro que ella misma creó. Si crees que la lealtad aún puede vencer al miedo, esta historia también es tuya. Suscríbete.